a Liz Carolina, la funcionaria de ANSES, y la conocí tratando las cosas de ANSES, que para uno son cosas de familia, ¿no? Es el monumento a los derechos, digamos, ¿no? Y bueno, la forma de tratar de los temas, que es característico del personal de ANSES, bellísimas personas. Y Inés Carolina creo sencillamente que es la mejor de todas. Entonces fuimos tratando. Yo tengo a 1,5 cuadras una sucursal de UDAI, 2,5 cuadras, y o sea, los turnos que se piden lo podía pedir para ahí, pero yo siempre he ido a la sucursal o el UDAI, Plaza de Mayo, que es donde estaba ella. Y ahora no está más. Y bueno, hemos tratado cosas a veces que exceden a los trámites, ¿no? Todo empezó con las cosas de mi viejo, de mi vieja, la jubilación mía, unos trámites para mi hijo, y conocí varias cosas, ¿no? La sensibilidad ante todo, que es fundamental, su pensamiento político, está muy enriquecido por todo lo que ve en el ANSES y por sus características personales. Bueno, entonces nos hicimos amigos y ya el jueves pasado se iba a sumar, pero tuvo un inconveniente. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, hoy está formando parte. No sé si Liz querés decir algo más. No, no, está bien. Gracias, Víctor. Estás bien Gracias por presentada. los halagos. Bueno, buenísima. Me encanta porque es la prueba fehaciente de que los vínculos se generan en todos lados y las afinidades políticas, ideológicas, digamos, partidarias, enseguida unen. Eso es lo bueno de encontrarnos y de seguir buscándonos y ver de qué manera transformar esto en una fuerza popular de verdad y que acompañe el proceso. Así que, bueno, buenísimo. Es, como siempre, es una dinámica, no sé si la alcanzaste a ver. En el grupo dentro de la unidad básica, que haya una persona que haga de presentador o presentadora o la UGE y que les cuente previamente cómo andas, la dinámica de cada encuentro para que, bueno, sepan un poco de qué se trata. Pero bueno, en principio vamos levantando un poco lo que se vio en la semana, qué es lo que trae cada uno. Está buenísimo saber que estás en el ANSES, porque el ANSES es una de las... no sé, después contarás a qué te dedicas, hace cuánto estás, pero cualquier lugar del ANSES en que estés es un buen aporte para saber qué es lo que está pasando, cómo van las cosas, cómo avanzan, para llamarte cuando tengamos algún problema de alguna fecha o algo que no sabemos qué es lo que está pasando. Todo suma desde todos lados. Así que buenísimo. Los saludo. Hola, Jorge. Yoshi, Hola, aquí aunque estoy. no lo veamos. Sí. Yoshi, No, siempre si está. quieren verme, entro con la otra computadora también. No, me Ay, encantaría, pero no hagas un esfuerzo que por demás. No es un esfuerzo, es mi desorganización. Yo creo que les había dicho que iba a tener una semana complicada. Bueno, y es esta. Espero que Ok. Bueno, tranqui entonces, tranqui. Sí. Bueno, así que yo no tengo mucho para decir sobre la semana porque, nada, estoy como en otra. Fue una semana, la semana anterior fue muy fuerte, todos quedamos. Estoy muy contenta de ver a Amalia hoy acá de nuevo, genial. Yo no veo a Genial. todos. A ver. Somos 10. Bueno, Ahí está. perfecto. Veía 4 nada más. Hola a todos. Hola. Hola a todos. Y bastante puntual hoy. Sí. Vamos bien, vamos Sí, creciendo, muy bien. vamos madurando. Bueno, Víctor, ayer mandó un mensajito que tiene un tema para proponer, así que te paso la palabra y a partir de ahí empieza a circular. ¿Vale? Bueno, yo ayer estuve escuchando la conferencia de Zaffaroni. La verdad que pensé que
me llamó la atención cuando te mensajé, Minia, que me dijiste no sabía, y yo dije, ¿cómo no sabía? Yo pensé que lo había tomado del WhatsApp de este grupo, y en realidad la noticia me vino por el WhatsApp del Frente de Personas Mayores, el FPM. Por si alguno no lo conoce, el Frente de Personas Mayores se inició con el objetivo de combatir la reforma previsional de Macri, y fue coordinado y desde los principios, desde la idea de armarlo por el Instituto Patria, y el movimiento No Matarás, que yo estoy, adherió, y montones de movimientos sociales más. Se formó un grupo para estar trabajando, éramos 8 adultos mayores, eso es todo un tema. Estaría bueno que aquellos que hayan de luchar por los mayores no luchen solo los mayores, ¿no? Y en esto de lo que habló ayer Zaffaroni, hay un par de conceptos que tienen que ver con esta actitud que hay en nuestro pueblo, ¿no? Después lo vamos a ver. Bueno, el Frente de Personas Mayores nos dieron algunas postas, algunos lugares, y con días y horarios nos manteníamos ahí con una planilla en esta esquina. A mí me tocó frente al Congreso, juntando firmas. La idea era llegar a 1 millón de firmas para poder tener peso en el Congreso, y creo que se llegó a 1.200.000 y pico, algo así. Bueno, esto viene a colación porque ahí esta charla de Zaffaroni la convocó, lo invitó el Frente de Personas Mayores. De ahí me llegó el mensaje de invitación. A mí me pareció muy jugoso las coincidencias, me llamó la atención las coincidencias con todo aquello que pensamos, con el formato con el que estamos trabajando, de todo lo que dijo Zaffaroni, ¿no? Es decir, uno puede pensar, yo estoy en todo esto de la forma que él lo está diciendo, yo ya estoy, lo cual no quiere decir que yo soy un genio, sino que él es un genio, porque eso muestra qué sensibilidad que tienen estos personajes. También me pasa con Cristina, lógicamente, que a veces dice cosas taxativamente y con mucha fuerza, que son cosas que uno las estuvo pensando o las estuvo conversando con algún compa, ¿no? Y eso muestra la sensibilidad que tienen que captar lo que está pasando en la sociedad. La verdad que no se habló como que la conferencia tuviese un tema, o me lo perdí, no sé, pero yo no vi título en ningún lado sobre el tema. La charla de él fue así como pintar lo que está pasando en la sociedad, en la región, ¿no es cierto? Y qué hacer con los serios problemas que hay. Por supuesto, hice una referencia histórica a todo lo que arrancó siendo en su momento 2 siglos atrás, como el colonialismo, el neocolonialismo, hasta desembocar en el neoliberalismo, que no tiene nada de neo y nada de liberal. Eso lo dijo taxativamente, ¿no es cierto? En su momento, en su postura personal, aclaró: yo no adhiero a la distopía, y salí volando al diccionario porque no sé de qué se trata, y dice que es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Todo eso, ¿no? Es decir, es una movida que hay desde los distintos grupos del poder, es decir, lo que quizás en forma doméstica o callejera decimos la zanahoria, es decir, te pintan como que la realidad es aquello que tenemos que buscar, y con eso manejan la mente humana, ¿no? La, referido, digamos, a con qué se puede responder,
¿no es cierto? Y él los llama con movimientos microsociales. Y ahí me sentí identificado, ¿no es cierto?, por este grupo. Dice que él tiene la esperanza en los movimientos microsociales, que son los que realmente pueden modificar a la sociedad. Estamos pensando en esas mentes alienadas, ¿no? La alienación humana, que los grandes medios de comunicación tienen un espacio que no se van a dedicar a esto, ¿no? Están manejando justamente las herramientas del enemigo. Él cree mucho en lo que él llama microsocial, la conversación en el almacén, en la familia, lo que sea. Dice que el enemigo está muy fuerte porque los personeros, los más salientes de toda esta movida, lisa y llanamente tienen mucho miedo de ir preso porque es gravísimo todas las cosas que se han hecho y no tienen absolutamente ningún interés. Y si se sientan a una mesa, lo que ellos siempre tienen en cuenta, porque es su objetivo, es cualquier cosa que les sirva para no ir preso. Y realmente es lo que se nota. Es decir, ¿cómo puedes ir a charlar con ellos si ellos van a tratar de, en cualquier cosa que se trate, de lo que llamamos vulgarmente zafar, ¿no es cierto? Él dice, por ejemplo, el tema de los espías es grave, pero no es nada grave pensando en 80.000 millones de dólares que lisa y llanamente desaparecieron. Pensando en los formatos de lucha que se ven inclusive en varias partes de la región y también del mundo, él lo llama con una sonrisa, dijo, creo que el peronismo se está universalizando, dijo así, ¿no? No hay nada, no siente que nada lo hace perder el optimismo, porque la movida de los pueblos, como el caso de Bolivia y Chile, pienso que piensa Elba, que es lo que da esperanza, indudablemente, porque cosas que fueron preparadas por el enemigo con mucha fuerza, como el tema de Bolivia, y sin embargo es una pequeña dictadura que cayó, que hubo muchas cosas que le salieron mal, y cuando el tema está en la voz del pueblo, es como que nada pudieron hacer. Y ahí empiezan un poco las preguntas, ¿no es cierto? Le preguntaron cómo ve eso en la Argentina. Y con una sonrisa media socarrona dijo, y los argentinos estamos muy dispersos, estamos muy diseminados. Lo dijo así, suavemente, qué sé yo. Realmente, hay veces que opinando de esto, yo digo, ya que es un poco fuerte, que el argentino es un pueblo de mala calidad. Y esto cae mal porque decimos, bueno, sí, esto, el otro, sí, somos todos muy buenos, porque personalmente hay características personales, individuales, muy importantes. Hay preparación, hay inteligencia, hay voluntad, hay mucha beneficencia, ¿no es cierto? Yo hablo a veces con extranjeros, me dicen, los argentinos son muy buenos, pareciera que no ven la hora de ayudar. Eso es cierto, pero pueblo es otra cosa. Pueblo es que cuando vos decís algo saltan todos para el mismo lado, por lo menos el 80%. Acá lo que tenés garantizado es mitad y mitad. Es mitad y mitad. Es decir, enseguida no hay nada que haga sentir. Lo de Chile, por ejemplo, a mí me hizo acordar de cuántas veces yo decía que el pueblo chileno, esto suena antipatriota, pero no es así, ¿no? Es un poco observar las conductas. El pueblo chileno es mejor que el argentino. Y todos me miraban con cara rara, en Chile no pasa nada, en Chile no pasa nada. Viene Bachelet, no soluciona nada, y no soluciona. Pero yo me acuerdo, creo que fue alrededor de los años 60, un día aumenta el transporte, corta, mediana y larga distancia. Aumenta el 10%, un día a la tarde. A partir del otro día a la mañana, Chile amanece con que nadie se sube a un colectivo. O sea, nadie los pudo haber organizado, porque en ese tiempo no se pudo organizar. Además, no es organizado, no están organizados, ¿no es cierto? No hay mecanismo que puedan organizar esas cosas. Nadie tomó un colectivo. Las calles llenas de gente,
caminando, llegaré tarde al laburo, llegaré tarde a la facu, o no voy, o no sé, ¿no? A la tarde sacaron el aumento. Esa es una reacción. No digo que sea siempre así, ¿no es cierto? Pero es una reacción que, es decir, el pueblo, ya desde su cultura o desde su formato, digamos, está realmente unido. Él aclaró, cuando él dice disperso, espera que se me fue el Zoom. No sé si me escuchan. Sí, se escucha bien, ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno, no sé por qué se me fue. Te escuchamos bien, Víctor, ¿eh? Bueno, pero me quedó un cuadradito chiquito. Ahí está. Bueno, cuando dice disperso, ¿no? No lo aclaró mucho. Pero todas las luchas que hay, que son unas cuantas, la de los pueblos originarios, el Ni Una Menos, el aborto, todo ese tipo de cosas son muy parciales. Yo no digo que estén mal, pero el tema es que son parciales, ¿no es cierto? Es decir, dividís en dos y cada una de esas partes, por otro tema, la volvés a dividir en dos, ¿no es cierto? Es decir, la cosa de pueblo es distinto. Pueblo es pueblo, somos todos. Digamos para el mismo lado y con los mismos tipos de temas, ¿cierto? Él ve muy bien, él ve muy bien en eso que se hace desde abajo, por eso me sentí identificado con lo de este grupo, donde él pone un ejemplo, dice, vos haces el vino, y sabes hacerlo todo fenómeno, pero resulta que después tenés que llamar al que lo embotella, y al que lo distribuye, y etcétera, etcétera, ¿no? Él lo veía eso como un ejemplo, digamos, de que cuáles son los mecanismos. El tema es que vos llevás lo que tenés, por eso insiste en el boca a boca. ¿Dónde lo llevas? Vos necesitas comunicarlo. Entonces, los medios de comunicación masivos están en manos del enemigo. Eso no se puede contar. Hay algunos chicos que eso es muy importante, porque, por ejemplo, México no los tiene y Brasil no los tiene. O sea, están los poderosos medios de comunicación y nada más. Acá se han ido generando de distintas maneras, son muy importantes y es interesante en que se aprovechen, que se usen y quizás que se multipliquen, ¿no es cierto? Ahí a través de las preguntas se fue llevando el tema de la Constitución, que eso pesa mucho en sus figuras, sus antecedentes, etcétera, etcétera. Y él vuelve al tema de las bases. Dice, hay una Constitución que ha tenido gran éxito en el mundo, que es la nuestra, que es el origen, que era de Estados Unidos, que era de México, qué sé yo. Cuando eso nació en México, no sé si lo que se dice que nuestra Constitución fue hecha, digamos, en base tuvo como orientación la de Estados Unidos, es un poco falaz eso, ¿no? En realidad, lo que sucede es que tanto Estados Unidos como la Argentina se tomó como base la de California. Y California tomó la de México, que la única adaptación que le hizo California fue, esto lo digo yo, que lo vi por otro lado. Lo de California, la única adaptación que le hizo a la de México es sacarle todo el catolicismo de encima. Acá cuando se lo tomó se lo volvió a poner, pero acá llegó sin el catolicismo. Él dice, por ejemplo, cuando esto nace en México, lo generaron entre unos diputados, y esos diputados eran obreros y campesinos. O sea, volvemos a las bases. Con las bases hay mayor garantía de que esto puede hacer. Ahora, en las bases hay que trabajar con cuidado. Y acá me sentí otra vez identificado
cuando hay que salir en el tratamiento de la lucha de un pueblo, sobre todo si lo que se quiere hacer es política, hay que escapar del asistencialismo. Él lo dijo de otra manera. Dice, ¿qué pasa si en una villa se le da casa digna, etcétera, bienes, posibilidades, todo bien, al 80%? Y el resto no. ¿Por qué? Y bueno, porque se va haciendo parcialmente o por lo que sea. Ese 80%, si te descuidas, al otro día van a votar a Macri o se van a sentir identificados con los ojeros o van al programa de Mirta Legrand, porque todo es distinguirse, ya se siente distinto. Y cuando te querés acordar, van a decir que al 20 que le falta son unos negros de mierda que no saben progresar. Eso yo lo he visto, sinceramente, me siento identificado porque lo he visto. O sea, vuelve a insistir en el tema del boca a boca y bueno, como temas pendientes pone la reforma de la Constitución, que cada vez que se habla da mucho miedo, pero resulta que es la más antigua del mundo. Yo no lo sabía eso, porque tiene años y años siempre que no se haga una modificación, como la gente en muchos países lo han hecho. Acá dice la del 94 fue un maquillaje, ¿no es cierto? El de unirse para hacer cosas, el de llegar a los que piensan distinto, dice que es muy importante, aunque sea para pelearse. ¿Por qué? Porque se están viendo. Puso como ejemplo, si dos ejércitos enemigos pasan uno al lado del otro, pero ni se tocan, no pasa nada. Entonces no se conocen y se va generando la paranoia, el odio, como hay ahora, que algunos lo llaman Greta, así, con que no se puede hablar, porque no se conocen. Es decir, insiste en el boca a boca cuando dice habría que trabajar en los barrios. En los barrios, bueno, él no lo nombró, pero hay ciertos antecedentes, las asambleas barriales que se hicieron, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el enemigo se ocupó de hacer las bolsas, ¿no? También se refirió al delito, que tenemos por año 5 por cada 100.000, habría que llegar al 1, que es más o menos lo que sucede en Europa y Canadá. Pero puso como referencia, aunque no es consuelo de nadie, que Brasil está en 24 cada 100.000. Con respecto a Jujuy, que estaban diciendo recién algunas cosas, dijo lisa y llanamente que las condiciones coinciden exactamente para intervenir en la provincia, o por lo menos el Poder Judicial, porque no tiene ningún tipo de garantía, está deteriorado al 100%, ¿no? Se refirió a los presos, que en las cárceles la mitad de la región carcelaria, y esto lo dijo referido a toda la región, están procesados, pero no condenados. O sea, le están poniendo una condena anticipada, que esa es una tendencia impuesta por Estados Unidos, por eso se va dando en todas partes. Bueno, más o menos es eso, no me quiero extender porque si no voy a tardar más que Zaffaroni. Y sí, porque yo digo, entre el resumen y el comentario mío voy a tardar, como esos que no tienen poder de síntesis, viste que para contarte una película de 2 horas tardan 2 horas. Bueno, yo soy el peor. Bueno, muchas gracias por escuchar. Buenísimo, Víctor. Bárbaro. Mucha info, mucha data para pensar. Bueno, ¿quién más quiere decir algo que haya visto la semana o en relación a lo que dijo Víctor? ¿Alguien? ¿Va? ¿Juan Carlos? Bárbaro, dale. Activa el micrófono. ¿Tenés el micrófono apagado, Juanca? Sí. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, no, coincido con algunas cosas que decía Víctor. Y mirá, Víctor, en sí, algunos aspectos de la Constitución argentina son copias de las de Estados Unidos. Y nosotros acá en Tierra del Fuego sufrimos una que tiene que ver con el concepto geopolítico. Nosotros somos provincia desde 1990, hace poquito, con respecto a los tiempos. ¿Y qué pasa? Éramos un territorio. El concepto de territorio se copió de la Constitución norteamericana, que decía que el territorio era el lugar de conquista
ocupación o compra. 13 colonias norteamericanas, todo lo que es Estados Unidos, teniendo guerra, la conquista del oeste y la compra de Alaska y ahí la zona de Hawái y toda esa zona que la compró. ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos conflicto con Chile, que era el país más cercano, y cada vez que teníamos que acordar, si no nos poníamos de acuerdo en forma directa, usábamos un órgano internacional que era anglosajón, que lo hicieron los europeos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es la Corte Internacional de la Haya, o la Reina de Inglaterra. Somos unos vivos bárbaros nosotros. Bueno, por ese motivo nosotros perdimos la Learning Pictory nueva en el canal de Beagle. Y por eso un grupo de compañeros en los 90 planteó la provincialización de Tierra del Fuego, y ese cambio jurídico nos deja en mejor posición con respecto a Malvinas y con respecto a la Antártida. Por eso por ahí a veces es importante esta Carta Magna, que es un poco el corazón de un país, cómo se organiza. Y con respecto a lo de Chile, yo lo que veía, yo hace un tiempo atrás seguía el famoso revuelta de los pingüinos de los chicos de primario y secundario en Chile, que yo creo que el proceso de Chile tiene algunas cualidades muy particulares. Vos tenías una sociedad grande sometida por la presión que generó el gobierno de Pinochet. A mí me pasó, siendo acá habitante de Río Grande, Tierra del Fuego, ir a comprar a Punta Arena, y cuando vamos vemos que no hay escrito ninguna pared, no hay nada, ¿no? Y a diferencia de la Argentina, los militares en Chile no van de unidades en unidades cada 2 o 4 años de pase, sino que se quedan en ese lugar siempre. O sea que si vos tuviste un problema con un milico de ese lugar, te va a seguir siempre. Y después Pinochet hizo una cosa que fue aterradora, que, bueno, como había una miseria económica, el que alcahueteaba a un vecino le pagaban. Entonces eso generó una sociedad con mucho miedo, que son por ahí los cincuentones, sesentones chilenos, ¿no? Que vivieron todo ese proceso. Porque a veces, bueno, hay que ver qué pasaba acá, y nosotros nos tocó ir a una familia, porque teníamos que hacer un día de tiempo y nos contaban estas cosas, ¿no? Y por ahí la nueva generación, que fueron estos chicos que en el gobierno de Bachelet se entran a... Los chicos se dan cuenta de que si nacieron en una familia de un trabajador no pueden tener estudios superiores. Y la primera pregunta que hicieron es ¿por qué? Y fíjate, la revolución empieza y la conciencia empieza de los pibes que le dicen a los hijos, que muchos habían quedado guardados o asumieron esta actitud colonial que te hace en la cabeza la Constitución de Pinochet, y fueron ellos. Y bueno, el hecho del boleto fue una fecha, digo, casual. Cuando uno estudia historia y los conceptos de las revoluciones, y la revolución es un momento y un lugar que todos deciden estar. Ese es el proceso, como no fue nuestro 17 que celebramos hace poco, ¿no? Hubo un momento, pero obviamente operaron cosas. Y bueno, para esa fecha se cumplían 30 años de esta forma subyugada que tenía el pueblo chileno. Así que no es un dato menor. Por ahí abajo, yo lo que me sorprende, porque vengo de extracción gremial, la capacidad que están teniendo los chilenos de generar, fíjense en ustedes, que ellos se tienen que organizar por fuera de los partidos, porque ellos en esta elección cuestionaron la estructura partidaria, que no los representa. Así que es un ejemplo importante para seguir. Y con respecto a lo nuestro, y yo con esto no los quiero mandar a misa ni que vayan a hacer la comunión, yo les recomendaría que puedan leer la encíclica Fratelli Tutti, la última de Francisco. Y es importante porque se habla mucho de la cuestión humanística, que es la característica del peronismo, y que nos va a ilustrar en estos tiempos que son complejos, porque hay muchas corrientes de pensamiento o acción con respecto al hombre. A mí, por ahí, si ustedes me preguntan por qué soy peronista, yo le diría que cuando yo leo que Perón dice que si el hombre es igual y semejante a Dios, en la tierra debe tener su dignidad, y a partir de ahí genera todos los derechos sociales, bueno, el peronismo a partir de ese momento fue mi religión y es mi religión. O sea, entendí esa idea. Y después, bueno, yo vengo de una familia donde mi papá era albañil, y papá le decía con respecto al trabajo, ¿no? Él decía que yo no le tenía que dar pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. Y yo creo que eso es lo que plantea el peronismo, y el peronismo plantea, a diferencia de los compañeros de izquierda, no la lucha de clase, sino el ascenso social, la posibilidad de que por el mérito, por el trabajo y por la oportunidad
podamos tener un ascenso social. Lamentablemente, el peronismo en los últimos tiempos le toca armarse de una Argentina que está en crisis, que está en conflicto, y bueno, yo veo que lamentablemente se degenera esta función de lo social y se produce con estas cosas que todos sabemos que no corresponde y que tiene que ver o con algunos punteros, con el manejo, y pedirle a los compañeros que se les da una mano un porcentaje para funcionar. Eso no tiene nada que ver con el peronismo, eso no tiene nada que ver con la política. Y yo creo que en esto tenemos que ser claros, y particularmente los más viejos, porque por ahí está el aprendizaje que han hecho los pibes jóvenes que no han tenido esa experiencia anterior, o yo que no, soy viejo pero no tanto, lo he podido leer y bueno, he tenido la suerte de tener compañeros que lo hicieron ver de por qué el peronismo tiene esta característica y esta particularidad, ¿no? Y bueno, y tuve la suerte de estar en la actividad gremial que esto, cuando decimos nosotros la columna vertebral, tiene que ver con esto. En estos tiempos difíciles y en la época de Macri, donde las unidades básicas estaban cerradas, bueno, la actividad gremial siempre estaba, entonces uno tiene un ejercicio distinto. Y por ahí agradezco mi actividad. Yo soy jubilado bancario, todos los días tenía que cerrar y me tenía que dar cero, entonces nunca dejamos pendiente nada. Y bueno, todas estas cuestiones son de ejercicio que si somos capaces y tenemos la voluntad, porque bueno, por ahí la otra vez decíamos esta frase, ¿no? Que la patria es el otro, y este planteo que hace Cristina, que me parece fabuloso, porque cuando nosotros decimos patria, hablamos de una identidad propia de nuestra paternidad, como somos nosotros solos, ¿no? Y cuando ella dice el otro, que es mirar, sacarnos la anteojera, hace un cambio que para estos tiempos es importante que lo tengamos claro. Bueno, un poquito aportar esa mirada y a mí me pone muy contento y me alimenta muchísimo poder estar con compañeros de distintos lugares del país en esta charla que me ha invitado Emilia. Nosotros acá estamos trabajando. Hace poco tuvimos un problema de unas ocupaciones en Ushuaia y pudimos, a través del Estado municipal, que lo manejan unos compañeros de la Cámpora, y el gobierno provincial, poder corregir este tema sin tener el conflicto que hubo en Garnica. O sea que si hay voluntad, el trabajo nuestro como militante es generar todas las acciones posibles de resolver el tema en paz y como corresponde, resolver el problema de vivienda que, como en muchos lados del país, lamentablemente, estamos atrasados. Es poner toda esa voluntad y esa capacidad de militancia y por ahí ser humilde con respecto a que yo no sé todo, ni siquiera soy un profesional, pero sí sé que le tengo que preguntar a los que saben para poder resolver cosas que me superan a mí. Y tener por ahí esa posibilidad como militante. Es importante armar los famosos grupos técnicos que, bueno, Perón, en esa preparación que hace del 43 al 45, es esa la tarea que hizo. Y eso generó el Isidro. Gracias por escucharme, compañero. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué ¿Me lindo, escuchan a mí? ¿A mí me escuchan? Sí, mi vida, te escucho perfecto, mi amor. ¿Querés tomar la palabra ya que estás? Sí, sí, puede ser, sí, porque... Hoy no le había pedido a nadie. Igual aprovecho a mandarle un beso a Juan Carlos, gracias por siempre que hablan de Río Grande, a mí me emociona. Bueno, ya volveré. Okay. Bueno, primero darle la bienvenida de vuelta a Jorge, que ha tenido un problema familiar y que hola. Jorge, estará querido. solucionado, sí, ¿no? Por suerte. Bueno, listo. Gracias. Me alegro mucho. Y después, no sé, lo de Zaffaroni me disparó muchos pensamientos. La verdad que, por un lado, bueno, otra vez, no sé si será ese narcisismo que nos caracteriza en este encuentro, vamos bien rumbeados, porque justamente si Zaffaroni está pensando en la transversalidad de la comunicación y la comunicación de boca en boca y demás, bueno, creo que eso fue lo que en parte nos unió y nos convoca todas las semanas de alguna manera. Y otras cosas más, pero creo recordar que una de las cosas que planteamos fue formarnos acá, informarnos, formarnos, foguearnos en la discusión para salir a la calle a debatir, que eso, si lo planteas a Zaffaroni, vamos, todavía es que estamos re bien. Después, me llamó la atención que no cree en la distopía Zaffaroni, porque
cuestiones como la misma existencia de Trump, de Bolsonaro, de los surgimientos de las nuevas ultraderechas en todo el mundo, y de, sobre todo, la posverdad, ese elemento fatal que ha atravesado el discurso humano de una manera que a mí me resulta muy, muy temeraria, ¿no? Pero bueno, Zaffaroni lo respeto muchísimo y entonces debe ver mucho más claro algunas cosas que a mí por ahí me asustan. Además, en estos tiempos... Perdóname, Sí. perdóname. No, él no dijo que no cree, él dijo que no adhiere. Pero no adhiere... pero Después no, yo tengo algo para agregar en relación a la idea de distopía, de distópico, claro. Porque hay algo ahí que, si querés aclararlo o cómo lo manejas vos, porque yo ya tengo bastante controversia Claro, con la palabra. perfecto. Cuando a mí, cuando me nombran la palabra distopía, inmediatamente me refiere a Mad Max y el posapocalipsis, ¿no? Una cosa así. Sin ser tan exagerados, distopía viene, es un término bastante nuevo, posterior, por supuesto, a utopía, porque la utopía es del siglo XVII, no sé, más o menos, 16, 18, 17, creo que es, bueno, no, 18. Y a partir de ahí existe la utopía, por el libro de Tomás Moro, ¿no? No me estoy equivocando. Y distopía es justamente lo contrario. Es decir, lo distópico es lo que se contrapone diametralmente a lo utópico. Eso es distopía en términos digamos, del lenguaje. Por lo tanto, a ver si te ayudas con esto. Por lo tanto, lo distópico no puede ser algo presente, es una proyección hacia el futuro. Porque lo utópico está hacia, y lo distópico, o sea, te presentan un futuro distópico. Y esperemos no haber alcanzado la distopía, porque no creo que nos demos cuenta tampoco. Porque venimos aceptando tantas cosas, tantos, en términos nacionales, por lo menos, no sé, no soy tan citizen of the world como para saber si el mundo entero está pasando por estas mismas preocupaciones que estamos pasando los argentinos ahora, pandemia mediante también, ¿no? Pandemia, no, fuera de la pandemia, digo yo. Antes de la pandemia, ya Macri nos había dejado en una situación distópica, un tanto distópica, no sé cuánto, pero cuánto podemos soportar. ¿Qué tenemos que perder para estar en la distopía? Tenemos que perder supuestamente la electricidad, la industria, todo. Es decir, volver a los árboles, a matarnos por la comida, es una anarquía total, no sé qué es lo distópico. Uno puede ser relativo también a cada uno, de todos modos. Ahora, hablabas, Zaffaroni, también de calidad de argentinos, y ahí me llevó a dos líneas de pensamiento. Una era el pensamiento del criollo, que tenía todo a la mano, no necesitaba trabajar. Agarraba un animal, lo faenaba, se lo comía ahí en el campo y seguía. O sea, esa construcción mítica, arquetípica de la argentinidad, nos lleva también un poco a no haber recurrido casi a la cultura del esfuerzo, del sacrificio, por más judeocristianos que seamos. Todo viene dado, todo fue fácil. Es el país de abundancia, el cronopio, ¿no? ¿Cómo se llama? La cornucopia. La cornucopia la tenemos acá. Es decir, tenemos alimentación para todos, más allá de las desigualdades y todo lo que ha pasado. Es un país que tiene una construcción identitaria muy alrededor de la abundancia y de que se habrá construido después también culturalmente sobre la no necesidad de demasiado esfuerzo. Y falta de solidaridad tal vez conectada a la no necesidad de haber estado en situaciones extremas donde hay que salvarse
y donde queda claro e innegable que nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Yo pienso que es así, que nos salvamos todos o mejoramos todos o no mejora nadie o no mejoramos muchos. Ahí hay algo en la construcción de identidad argentina que ni lo vamos a raspar un poquito acá, pero me llevó también, por otro lado, a lo que escribí esto de Borges, no sé si alguno lo habrá leído, es medio pesado, pero bueno, donde ahí trato de escribir cómo desde la naturaleza humana casi se van forjando las estructuras institucionales, pasando por las religiones, la política, hasta llegar a un estado que, por ejemplo, en los dinamarqueses logran tener una democracia parlamentaria, cosa que Zaffaroni también propone desde hace mucho tiempo, de una democracia parlamentaria. Yo no me la imagino, por lo menos tal como se plantea en Borges, me parece casi, es así, es una utopía, tal vez, para nosotros. O si tratamos de aplicarla, se convierte en la distopía total también, porque somos argentinos. Entonces, ¿a qué quería llegar? A la construcción de bienestar colectivo que puede darse o bien por la sumatoria de voluntades alrededor de intereses comunes o particulares que en un determinado momento se dan, alianzas, te conviene a vos, hoy te ayudo a vos, vos me ayudas a mí, que eso es muy Borgen, pero que a mi modo de ver tiene patas cortas. En cambio, si se logra peronizar la civilización, ya que hablamos también del Papa, no sé, creo que se lo nombró al Papa antes, ¿no? Sería la empatía, porque a mí me parece que lo que conduce al peronismo, por lo menos al pueblo peronista, es la empatía. Entonces, cuando hay empatía, no necesitas estar trabajando para vos cuando estás mejorando la vida de un colectivo, porque sabés que todo el colectivo también trabaja para vos, porque sos parte del colectivo. Esa me parece la cuestión así ideológica que separa las posibilidades de construcción de poder y de realización de políticas. Nosotros tuvimos una constitución muy buena, la de 1949, que bueno, que obviamente fue tan buena que la prendieron fuego. Entonces, para redondear, la propuesta de Zaffaroni de convocar voluntades para construir poder, para mí, le agrego por el lado de la empatía, puede ser un horizonte utópico, pero mucho antes de alcanzar esa utopía, estaríamos en condiciones ya de construir poder para ser siempre mayoría. Porque se trata de eso. No vamos a hacer todo bueno. No creo que en ningún lugar del mundo tampoco ocurra eso. Entonces, me parece que está todo alineado. Los astros están alineados. Zaffaroni con nosotros, Víctor mediante, y no sé, soy optimista en ese punto, pero me parece que sí, que es necesario construir ese poder popular, que no tiene que ser revolucionario, bueno, sí, qué sé yo, capaz que lo es, pero no tiene que ser una epopeya. Alcanza con que sea una dinámica de construcción de sentido que nos permita ganar las elecciones. Ay, muy bien, era el remate que te iba a hacer, ganar las elecciones. Es el único objetivo, listo, el único. Listo, tal cual. Ganar las elecciones, muy bien. No hablo más, y no se calentó la computadora y no se me apagó porque le puse el ventilador acá. Muy bien, y la levanté. Bien. Así genial. Que buenísimo, Georgie. Bueno, eso era lo que me encanta verte optimista hoy. Y bueno, optimista, fui al banco y no me dan la tarjeta de débito hasta fin de mes. ¿Cómo voy a vivir sin tarjeta de débito y sin crédito hasta fin de mes? No lo sé, pero me frega. Bueno, muy bien. Gracias.
Flavio pidió la palabra y... Bueno, en realidad tiene que ver también con lo que se habló hasta ahora a partir de lo que planteaba Zaffaroni, y que me parece, digamos, coincido plenamente en la importancia que tienen estos microsistemas de comunicación. Yo tengo una idea, digamos, tengo un pensamiento, que es que el comportamiento de las sociedades no difiere mucho del comportamiento de las personas. Básicamente, una sociedad es un conjunto de personas. Y cuando una persona va incorporando un conocimiento, en principio, cuando tiene que cambiar de parecer, primero tiene la sospecha, después lo pone a prueba, constata el nuevo concepto y finalmente termina incorporándolo. Yo creo que si nosotros, a partir de estas reuniones, a partir de intercambiar ideas, a partir de compartir pensamientos, si nosotros vamos nutriéndonos y vamos generando ese nuevo concepto o afirmando, afianzando a aquellos que ya lo tienen y que lo vienen prodigando, yo creo que nosotros, en la medida en que nosotros empecemos a difundir esto, que empecemos a compartir, digamos, no con la intención de bajar línea, no con la intención de aparatear, sino simplemente de compartir una idea, compartir un concepto del cual estamos convencidos. Yo creo que aquí ninguno de nosotros está planteando nada por la galería, digamos, todos estamos bien convencidos de lo que estamos diciendo y de lo que estamos pensando. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos transmitiendo eso, digamos, y se vaya metiendo, digamos, como una especie de trama, una especie de red, eso se va incorporando, y en ese caso sería que el cambio se va produciendo de abajo hacia arriba, digamos. Yo no me parece muy copada la idea de que venga alguien y diga nosotros tenemos que hacer esto y qué sé yo, y que el cambio venga de arriba hacia abajo. Yo no creo en esos cambios, digamos. No, me parece que los cambios verdaderamente revolucionarios son los que se generan a partir de la convicción de las personas que componen el acto revolucionario. Nosotros tenemos una cultura popular bastante complicada por cómo fueron nuestros orígenes, ¿no? Si cualquiera de nosotros lee algo de la historia del Virreinato de La Plata previo a la Revolución de Mayo, una característica que había aquí era que cualquiera de los españoles que venía con un título que compraba en España, acá era más importante que en España. O sea, un tipo venía, qué sé yo, con un título de marqués, y acá era el marqués, y en España era un pichi. Entonces, eso ya, digamos, generó como una especie de concepción de que acá, digamos, un blasón tenía mucho más importancia que en otro lugar. Eso se fue generando, se fue transmitiendo, se fue gestando una cosa medio extraña. Después, digamos, sobrevino el principio del siglo XX, donde la abundancia agropecuaria hizo que los argentinos que iban a Europa en los hoteles firmaban, no pagaban, directamente firmaban porque eran argentinos y porque sabían, digamos, los argentinos, me refiero a la aristocracia, ¿no? Como tenían por seguro que plata era lo que les sobraba. Entonces, bueno, todo eso fue generando todo un ideario de que teníamos como una cosa europea,
digamos, que éramos como, de hecho, alguna vez en Perú a mí me dijeron que tenían el concepto de que Argentina era la Europa de América. Entonces, bueno, con todo esto, cuando se propuso el ascenso social, digamos, cuando apareció la idea del ascenso social, ahí se generó una idea equívoca del ascenso social. Digamos, como que tener un ascenso social es parecerse a los garcas, ¿no? O sea, vos inmediatamente, si ustedes tienen la oportunidad, busquen en YouTube, hay un video de Mayra Arenas, que es una chica que tiene una cabeza maravillosa, ¿no? Y ella describe perfectamente cómo es el tema de los pobres. Ella dice inclusive que a un rancho le ponen vidrio y ya cuando le ponen vidrio ya es diferente a los demás, digamos, ya es más, está un poquito más arriba. Entonces, esa idea, eso que se emparenta tanto con lo que decía Víctor, que comentaba Zaffaroni, acerca de que si vos beneficias al 80%, el otro 20% se va a sentir o va a votar al opuesto, porque seguramente el opuesto va a venir a decirle a la oposición, va a venir a decirle, bueno, yo te voy a dar un poquito más que el 80% que vos envidias. Entonces, hay como un problema que hay que resolver en la sociedad, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con cambiar la matriz del ascenso social. El ascenso social no es veranear en Punta del Este. El ascenso social es tener para comer, tener para vivir, tener tus necesidades básicas resueltas, y si a partir de ahí podés generar algún ahorrito, alguna cosa para darte algún gusto, eso, digamos, estaría muy bien, pero, digamos, hay una idea errónea de que el ascenso social es cambiar el celular todos los años, por ejemplo. El que tiene celular, o porque no puede cambiar el auto, o el que, digamos, esto es la idea de estar consumiendo permanentemente. Entonces me parece que una de las tareas nuestras es primero tenerlo en claro, nosotros incorporarlo como un modo de vida, y después a partir de eso empezar a tratar de contagiar esta idea, ¿no? Tratar de contagiar que en realidad el ascenso social no nos hace superiores, digamos, ¿no? Que en realidad lo que estaría bueno es que todos subamos al mismo tiempo y, digamos, con las necesidades resueltas, ¿no? Básicamente eso, con las necesidades resueltas. Yo me acuerdo, en el 2001 había, en las marchas estas que se hacían, había un cántico que era piquete y cacerola, la lucha es una sola. Era mentira, no era verdad. Digamos, la clase media que se unía al piquete, se unía porque le habían tocado la guita, porque le habían congelado la plata en el banco, porque le estaban cagando la guita. Entonces, como los pobres o los movimientos sociales, lo que hasta unos meses antes eran denostados por piqueteros, de golpe eran, digamos, la punta de lanza de aquella gran proto-revolución. Eso, digamos, me parece que aquello fue romantizar un poco la crisis. Creo que tenemos que tener bien en claro quiénes somos nosotros, qué queremos y qué es lo que queremos cuando decimos que la patria es el otro, ¿no? Cuando decimos que queremos que todos vivamos un poco mejor, no súper, que todos vivamos un poco mejor. A partir de incorporar eso, nosotros podremos ir contagiando esta idea, y bueno, y a partir de eso podremos ir generando esta revolucioncita de abajo hacia arriba. ¿Ok? Gracias, chicos. Gracias, Fran. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quisiera... Se corta, a ver. Sí, ¿qué tal? A ver, hola, ¿me escuchan ahí? Dale. Hola, Salomé. Bueno. No, yo me quedé con bueno, un montón de cosas. O sea, es muy enriquecedor escucharlos a todos, y cómo van nutriendo
ideas todo el tiempo, me gusta mucho la dinámica de los encuentros. Pero me quedé con la palabra distopía. Entonces, mientras los escuchaba y habían llevado, digamos, la charla a un nivel filosófico o sociológico, de la interpretación de los hechos, que lo googleé, ¿no? La definición no es con un gran rigor académico, pero es lo que hago habitualmente cuando no sé una palabra. Y dice, sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada, según la concepción de un autor determinado, que sería lo opuesto a la utopía. ¿No? Sociedad imaginaria, digo, me quedó claro y pude entender un poco mejor, digamos, la sustancia de lo que Jorge y Víctor proponían. Y después me recordé casi por oposición, recordé otra palabra que me quedó sonando en estos días que tuve que googlear, que es la palabra plutocracia. La plutocracia, que también la googleé ahora para hacer esta cuestión comparativa, digamos, en lo que pareciera que estamos discutiendo. La plutocracia es una forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influidos por ellos. Entonces digo, mierda, esa es la disyuntiva, digamos, de distopía o plutocracia, porque en Estados Unidos lo que se está discutiendo es eso, básicamente, digamos, hasta dónde el capital concentrado, la lógica del financiarismo salvaje, va a seguir imperando en la dinámica global. Entonces, como que me resultaba como medio injusto, digamos, tenemos que decidir entre eso, digamos, que el mundo siga siendo cada vez más injusto y más desigual, o un mundo de fantasía desconocido en el cual construye tu propia aventura y cada uno le va poniendo el resortito que puede, digamos. Me parece que la sensación o la situación de incertidumbre no se diluye ante esta potencial disyuntiva entre distopía y plutocracia. Pero bueno, nosotros en definitiva somos un peroncho, o sea que siempre encontramos una tercera posición en cuanto a eso, digamos, a la forma de comprender el mundo, digamos. El peronismo tiene una raíz filosófica profundamente humanista. Entonces, hay elementos de donde agarrarnos, como para, seguir nutriendo la reflexión. Y eso lo juntaba, con esto de que no pasó nada en la semana, o estábamos más tranquilos, con que hay vacunas de repente. Claro. Y empezó el gran revuelo, porque ahora y nosotros la discusión diciendo es, que no pasó pero nada. la de Putin y la de no sé qué. Claro, pero más allá es tanto, y ahí vuelvo a esta cuestión del optimismo, digamos, y las lecturas analíticas de las estructuras y las construcciones, que es la cuestión de la narrativa, digamos, cómo el gobierno supo sostener una narrativa en la cual ahora la discusión de mañana ya no es si la vacuna rusa o no la vacuna rusa. La discusión de mañana va a ser si es obligatoria o no es obligatoria. Entonces, como que le gana una casilla en la agenda a los medios concentrados y coloca, ellos van a discutir lo que sea, cualquier cosa van a discutir, lo que sea se van a oponer. Bueno, ayer se oponían a que fuera la vacuna rusa, mañana se van a oponer a si es obligatoria o no. Y yo creo que es medio como, de tan mal que comunica el gobierno, termina comunicando bien, porque primero Bisotti dijo que era obligatoria, después Ginés dijo que no era obligatoria, después Bisotti dijo que no era obligatoria, y ahora salió Nicolini, que es la que viajó a Rusia con Bisotti, decir que es obligatoria porque es una cuestión de salud pública. Qué quilombo, amigo, pero ¿cómo es al final? ¿Lo tienen decidido o hay una interna real y a lo mejor ahí, digamos, es donde puede haber un pequeño foco de tensión dentro del gobierno, como supongo que debe ocurrir por las simples dinámicas que plantea la realidad? Entonces, me coloca en este lugar también optimista, como adhiero al optimismo del compañero Medina, porque el gobierno encontró la manera de que nosotros no estemos todos preocupados de que Duhalde dijo que va a haber un golpe de Estado y nadie sabe por qué. O sea, nosotros ya no discutimos esas cosas, afortunadamente, y me genera un alivio, así como decía Víctor sobre Zaffaroni, me genera un alivio en encontrar que el gobierno puede plantear una narrativa que no sea desde el alarmismo o desde la defensa floja, digamos, la ofensa fácil de ofenderse por cualquier situación, porque el gobierno se dedica a gobernar. Que en definitiva para eso están, digamos. Entonces la revalorización de la democracia, más con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos,
que al final el país del Capitán América resultó ser que la democracia es una mentira, y ahí están, problema de ellos, o sea, nosotros ya tenemos nuestros propios problemas, pero digo, la disyuntiva en torno a este cambio de era, este cambio de etapa que se genera a partir de la vacuna real, que ya va a llegar pronto, y la construcción del nuevo mundo, del nuevo planeta, del nuevo país, del nuevo Estado, de la nueva ciudadanía. Digo, es un requilombo, digamos, pero me parece que estamos bien. Esta cuestión de los movimientos microsociales que decía Víctor sobre Zaffaroni, que no es lo mismo que micromovimientos sociales, ¿no? Digo, la importancia de la célula mínima, de la unidad básica como generador de cosas. Me parece que ahí hay un acierto que fuimos construyendo entre todos, digamos, son logros colectivos y es capital que nos nutre, digamos, capital político, de representación, de legitimidad honesta y democrática entre compañeros. Me parece que nada, eso por lo menos entusiasma. Buenísimo, Fede. Gracias. Me encanta cuando meten los medios, él siempre busca significados de palabras. Bueno, no sé si alguien quiere decir la columnita del profe. Sí. Yo voy a levantar un poquito ahora y después vamos a seguir y vamos a ver si las compañeras también hacen sus aportes, que estoy segura que en esta que voy a introducir ahora me van a bancar. Porque... Emi, ¿agrego algo, puede ser? Dale, por favor. No, simplemente que ayer justamente hablamos sobre utopía y distopía, porque estamos viendo con mis alumnos, y bueno, y entonces estuvimos hablando sobre qué pensaban que era la utopía y qué pensaban que era la distopía, y estuvo bueno porque siempre desde un lugar, bueno, yo soy profe de lengua para los que no saben, desde un lugar de lo que la palabra también nos propone, y la verdad es que la palabra utopía siempre se ha usado de una manera poética, digamos, y de una manera, siempre recuerdo el poema de Galeano, no sé si lo conocen, el que dice, bueno, camino 2 pasos, la utopía se aleja, camino 2 pasos más y la utopía se vuelve a alejar. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Entonces, si tengo que pensar en un mundo distópico y un mundo utópico, siempre voy a elegir la utopía, porque la utopía al menos nos muestra ese horizonte y nos lleva a seguir caminando, digamos, en un punto. En cambio, la distopía es una visión como muy absolutista de un mundo muy tiránico, totalitario, digamos, de una deshumanización total, ¿no? Y bueno, y para algo militamos también, digo, para algo creemos en lo que creemos. Me parece que si es por elegir, yo también elijo la utopía en ese sentido, en base a lo que decía Zaffaroni un poco, ¿no? Eso, agregar simplemente. Buenísimo, buenísimo porque, viste, me había anticipado, gracias Eugen, anticipé un poco en el tema del optimismo y la utopía, y después voy a ver si puedo hablar un poco de utopía, distópico, utópico. Yo, a diferencia de lo que vienen planteando algunos, soy de una autoestima muy alta en términos de argentinidad y de pueblo, digamos, como que hay un lugar en relación a nuestras experiencias que me parece que es fantástica y que tiene que ver con eso, con cierta fraternidad que tenemos, que se da y que quizás en las ciudades grandes se pierde y no se ve justamente por eso, digamos, porque todo es muy grande, todo es muy rápido, todo es muy veloz y no hay tiempo como para detenerse en algunas cosas. Voy a ir levantando un poco de lo que decían, lo primero que señaló Víctor, y lo que me parece que es más importante de todos, es hablar sobre las bases. A mí me parece que las bases es algo fundamental, es lo que efectivamente nos generó ganar las últimas elecciones. Yo estoy convencida que las elecciones del año pasado se ganaron gracias a las bases, que trabajaron de manera la micropolítica al mango, y que en algún punto la unidad que se dio en nuestra dirigencia, que fue una unidad, digamos, en consecuencia de esta unidad en las bases, se dio por eso, digamos. Y que Cristina
y Zaffarón y varios compañeros más en tantos genios, tiene que ver con que en realidad somos cientos de miles de genios en este país. Yo estoy convencida de eso. Lo que tenemos es que hemos tenido los golpes de Estado en toda la región, y por suerte en Argentina con menos tiempo, cortan justamente la base. Lo que hacen es desaparecer la base. Con la tortura, con la desaparición, con los golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en todo el mundo, operan de esa manera, y cuando desaparece la base se pierde la línea de continuidad histórica, que la completan otros, de otras maneras, por otros medios. Entonces la Argentina tiene por un lado ese problema, y por el otro es que somos un país netamente, esperen que la amiga de mi hija está llamando, de inmigrantes. Y la inmigración, más allá de la calidad que se pueda interpretar, aguardamos un segundo. Perdón. Las condiciones de los inmigrantes, en relación, lo viví yo como migrante cuando me fui de Tierra del Fuego, el tema de echar raíces es algo que no se hace rápidamente. El tema de la migración muchas veces tiene que ver con eso. Llegar a un lugar, arraigarse. Siempre uno cuando migra deja atrás algo, esa historia. Hasta que vos lográs llegar a una generación que realmente echa raíces, digamos, en Río Grande, en Tierra del Fuego, creo que es, digamos, después de los 80 que se llenó de gente que fue a vivir al sur, digamos, pasaron 1 o 2 generaciones hasta que recién apareció una generación de fuegueros que arraigó, que se siente parte. Eso pasó en la Argentina toda la historia. Cuando empezaron a arraigar, empezaron a liquidar. Cuando empezás a querer y a defender, te empiezan a cortar. Eso pasa, si vos ves el hilo histórico, lo ves claramente, cómo vacían, y esa base que puede dialogar, que puede transmitir ideas, que puede hacer circular, digamos, sentido, no está más. Y aparecen los medios. Y a mí me pasa con los términos como, y bueno, y la política y el peronismo, ¿qué ofrecen en ese sentido? Me acuerdo cuando salieron con el tema del 1.000.000 de firmas, y que los progres de siempre, y en los medios, y algunos compañeros que saltaban en Lunga, se reían de los que estábamos juntando firmas para empujar una ley. Más allá de que vos llegues al 1.000.000 de firmas o no llegues al 1.000.000 de firmas, lo que vos lográs es un punto en común. Y ese punto en común, esa movilización, ese encuentro, lo hacemos nosotros, lo generamos nosotros, lo genera la base. Lo que hemos tenido suerte con el peronismo y con el kirchnerismo es que ellos nos proponen, nos habilitan, nos dan el ámbito de discusión, que es lo que yo digo que tanto tenemos que aprovechar en este momento y no pelearnos entre nosotros, y saber que están dadas las condiciones para que nosotros hablemos de todo a fondo, sin matarnos, con inteligencia, regulando el tiempo, sabiendo cuándo se tiene que dar cada batalla, porque también lo que decía Zaffarón y que menciona Víctor es que hay muchos frentes, ¿no? Cuando decís, bueno, estamos los que estamos por el aborto, están los que están por esto, por la tierra, están los que... Bueno, cada uno está atendiendo su tema, su asunto, eso es interesante, porque lo debe hacer la gente que sabe, y a mí me parece que acá nosotros entramos como eslabón interesante de encuentro de esas partes. O sea, lo que yo tengo buscando con esta unidad básica del principio, y todos un poco vamos acordando en eso, es que acá haya compañeros y compañeras de distintos espacios, de distintos ámbitos, de distintos territorios, que podamos encontrarnos y poner en común lo que nosotros estamos viendo en la base. Que la base no es yo salgo a la esquina de mi casa con una mesa y una silla a ver qué onda, es ir a hablar con el del almacén, hablar con el de la esquina, hablar con el de la vuelta, a ver qué está haciendo aquel, qué están haciendo en aquel club, qué están haciendo en el otro, cómo se están juntando, cómo se están abordando los temas, qué pasa con cada esquina, con el barrio, con la territorialidad. Eso me parece que es lo importante de la base, porque ahí es donde se empiezan a construir los lazos, y ahí es donde aparece la confianza, porque es verdad que la confianza es fundamental. Cuando los tipos hablan de confianza, la confianza es un valor que se lo dan a la economía, ¿no? Que se lo pone, hay que confiar en los números, eso a mí me cuesta un montón, pero sí confiar en nosotros, en los lazos sociales y en los que nos representan. Me parece que hay algo ahí que está bueno.
y que es un valor nuestro, y que por suerte hemos encontrado como pueblo a quienes nos han sabido interpretar. Yo creo que lo mejor que tiene Cristina no es que es una genia y que se la sabe toda, es que es la que más nos escucha, la que más nos acompaña. Yo me la imagino, yo ya la veo ella, haciendo, o sea, averiguando por qué es así. Cristina escucha, conoce, y a partir de ahí toma decisiones. Lo veo porque es un proceso que ella viene haciendo. Cristina no es como ninguno de nosotros, Cristina no es la misma que era hace 15 años, ni hace 20, ni hace 30, ninguno de nosotros tampoco. Entonces yo creo que eso es un diálogo que efectivamente se da en la posibilidad que nosotros tenemos de expresar libremente lo que nos pasa por todos los medios, las instituciones, el arte, la cultura, la música, el periodismo, el sí, no sé, todo. Y bueno, uno va recibiendo, por eso es tan importante esto. Así que me parece que esa idea de microsociedades o micropolítica se tendría que transformar, habría que pensarlo en un sistema de red de redes. O sea, hay que, como decíamos en un principio, hay que alejarse la idea de acumulación, de espacio de acumulación, sino un espacio de red de redes. Esto no quiere decir que acá no tenga que haber 300 personas, acá puede haber 300 personas, pero esas 300 personas tienen que estar en otros espacios, llevando la palabra hacia otros lugares, y todo tiene que ser cada vez más creativo. Y acá vengo, antes de decir algo de, bueno, sí voy a decir algo de Chile. Chile tiene una historia alucinante de militancia, de toda su vida. Lo que pasa es que han sido mucho más violentas las operaciones sobre el pueblo chileno. Por eso no me sorprende lo que dice Víctor, pero la verdad es que los últimos 30 años Chile realmente estaba dormido. Chile, cuando dice que despertó, es que despertó a un chileno, o sea, y una chilena que estaban dormidas después del terrorismo de Estado que hizo que muchos no se animaran a levantar la voz. O sea, esa manifestación que están llevando adelante ahora es alucinante y tiene que ver con eso, con haber despertado y perdido el miedo. Y a mí me pasa con lo utópico, lo distópico, la utopía, que como conceptos o como ideas, a mí no me sirve pensar así, porque queda como en el aire. Entonces lo pienso de otra manera. A mí me parece que lo utópico, como bien decían, y como decía Galeano, es algo que a nosotros nos ayuda a avanzar, ¿no? Nos ayuda a ir hacia un lugar deseado, digamos, donde están nuestros... Que sabemos que por ahí no podemos llegar, pero con fe vamos, avanzamos un poquito más. A mí me parece que lo distópico detiene, traba. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la idea de lo distópico, si es una proyección, como nosotros podemos tener una utopía que nos lleva hacia adelante, lo distópico funciona como obstáculo de esa, y qué es lo que generan efectivamente los medios de comunicación. O sea, el mensaje distópico, el mundo distópico, lo propone Hollywood cuando dice que acá vamos a terminar con se va a congelar el mundo en 2 días, no sé, van a caer satélites de punta, no sé. Hay algo, y los medios de comunicación con todos los linchamientos que vemos todos los días, eso no es la Argentina. Eso no es algo que pasa todo el tiempo. Lo que te promueven un mundo distópico son los medios de comunicación. Los que proponemos la utopía somos nosotros, los revolucionarios, los que pensamos un mundo mejor, los que les ponemos el cuerpo, los que soñamos. Pero los que proponen un mundo atroz, invivible, imposible de vivir, son los medios. Y la oposición, en ese sentido, no tiene más que proponer lo mismo que nosotros, digamos, pero sin tener que hacer ningún esfuerzo. Porque es un juego tramposo que manejan con los medios, ellos van, hacen que están en contra de todo, o sea, defienden las instituciones, es toda una mentira que está ahí muy, muy encastrada, o sea, que por lo que decía Zaffaroni y lo que decía Víctor también, son tantos los problemas que tienen en términos legales y es tan probable que vayan presos, es que el problema y el temor que tenemos con estos tipos es que llevan las cosas a límites de los cuales no vamos a poder tener capacidad de respuesta si no nos organizamos, o sea, si no empezamos a tener claro esto. A mí me parece que lo estamos logrando, que estamos avanzando en esa organización,
que estamos en un momento de renacer, digamos, de renacer como humanidad. Recomiendo, ya no, 192 páginas son las de la Fratelli que mandó el Papa, es un poco largo, tienen que hacer un videíto o algo. Pero bueno, es bastante, pero hay que leerlo porque me parece que hay también un punto de unidad en términos mundiales, digamos, ¿no? De todo el mapa. Pero lo que pasó en Bolivia, que en 3 días cambia el gobierno en Bolivia. A ver si me entienden lo que está pasando. Hace 10 días estaba esa mina sentada ahí, y en 3 días, gracias al pueblo boliviano que votó, que ejerció su derecho, va a haber un cambio de gobierno radical. Entonces, hay motivos de sobra para decir que la humanidad no está tan lejos de algo mejor. El tema es que en el medio estamos atravesados por los medios de comunicación. Me parece que la pantomima de Estados Unidos se está terminando, y ahí, en cuanto a lo que tiene que ver con las internas propias de nuestro movimiento y los compañeros que tienen cierta vinculación con los Estados Unidos, yo le diría que lo revean, porque Estados Unidos en cualquier momento se le pudre mal, empieza a haber otro mundo, y no sé si van a quedar muy bien prendidos por ese lado. Pero yo creo que hay muchas cosas en las cuales fortalecernos. A mí me parece que es interesante que nosotros podamos fortalecernos, fortalecer la idea de nosotros mismos. Hay mucho, yo creo que viniendo desde tan lejos, si en 3.000 kilómetros de esta ciudad hermosa en la que me tocó vivir, pudimos levantar esa es la experiencia de ver, eso es lo que se pierde en las capitales, en las ciudades grandes. La experiencia de ver el desarrollo, o sea, que una ciudad vaya creciendo, que donde no hay una escuela ahora hay 14, lo ves. En Buenos Aires no lo ves. O sea, no ves lo que es el Estado en acción. Todo lo contrario, se mezcla todo, me ha pasado cruzarme una señora en el pleno Magro quejándose de la vereda y discutiendo a Cristina. O sea, no entiende nada, no tiene idea de quién hace la vereda en la ciudad. Más allá de eso, no se puede ver el progreso, por decirlo de una manera, cuando son ciudades tan grandes, y por eso se vuelven reaccionarias, porque se van cerrando, se van dividiendo también, se van dividiendo en un pueblo. Dicen que una ciudad ideal debería tener 200.000 habitantes, como mucho, o algo así, alguna vez lo escuché. Y tendría que tener todo público, porque lo público, y eso es lo que nosotros tenemos como valor, uno de los valores más importantes, la escuela pública, permite el encuentro, el cruce de todos, y eso en los pueblos sucede. En las ciudades ya se empieza a separar. En Río Grande, cuando ibas al boliche, te tenías que bancar toda la noche que pasa, en cumbia, heavy, el reggaetón, todo junto. Acá vos querés ir a un boliche de cumbia, vas a un boliche de reggaetón, vas a un boliche de esto, está todo dividido, se empieza a fraccionar. Lo que nosotros tenemos que lograr es que eso sea transversal, y que no sea elitista, digamos, porque la cumbia está buenísima, y el jazz está buenísimo, y el tango, y todo eso es lo que tiene que armonizar. O sea, el valor tiene que ser lo diferente. Y yo creo que en eso nosotros tenemos mucho como experiencia para transmitir y para seguir desarrollando. Me fui un poco lejos, pero todos dijeron muchas cosas, y más o menos eso fue lo que pude levantar hasta ahora, que en realidad son cosas que vengo pensando hace mucho tiempo, porque el ser nacional, digamos, el ser argentino es algo que me apasiona pensarlo, porque realmente creo que somos un país que tiene condiciones extraordinarias. Si nosotros realmente nos organizamos para ocupar un lugar importante. Yo sé que sueno muy creída, pero con pocos recursos y siempre con viento en contra hemos resuelto cosas increíbles, y la verdad, viendo lo que pasa del otro lado del charco, nosotros estamos todavía a tiempo a poder escapar del estigma de que los pueblos no pueden. Yo creo que los pueblos pueden, y estoy contra convencida, y hace un año nos sacamos a Macri de encima. Eso es clave. No sé quién quiere tomar la palabra. Ya vamos. Jorge. Tenemos y mejor poder, perdón. Sí. Jorge López. Sí, Jorge López, dale. Sí, después yo algo tengo, pero no. Vale. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes.
Eso que venías hablando vos, Emilia, pasó en apenas 18, 19 días, porque hasta el 17 de octubre veníamos un poco golpeados. A partir del 17 de octubre, barra 27 de octubre, tuvimos una inyección anímica muy grande nosotros, que lo necesitábamos, que nos necesitábamos nosotros para expresarnos, para sacarnos toda esa cuestión acumulada que veníamos teniendo desde marzo y que no podíamos expresarla, porque por más que escribas un texto de la Biblia en Facebook o en Instagram o en Twitter, no es lo mismo. Necesitábamos expresarnos de esta forma. Creo que fue hasta buenísimo que no haya funcionado la página de 75 octubres, porque hizo que saliéramos más a las calles, más gente a la calle. O sea que hasta el 17 de octubre estábamos un poco contraídos todos en nuestros hogares. Eso por un lado. Por otro lado, digo que en esta semana, hoy se cumple una semana de que echaron a la gente de Guernica. También pasó lo de las elecciones de Estados Unidos. No sé si escucharon por ahí que quieren cambiar el puerto de Buenos Aires, lo quieren llevar a La Plata. No. Hubo una reunión ya, supuestamente, entre Larreta, Axel Kicillof y el presidente, de querer sacar el puerto de Buenos Aires y llevarlo a La Plata. Que me pareció buenísimo, por lo menos descentralizar. Lo llegan a 60 kilómetros, no lo llevan muy lejos, ¿no? Pero me parece que es un golpe anímico también para la provincia, para Axel, y todo un mega emprendimiento de arquitectura fenomenal. O sea, imagínate un puerto en La Plata parecido acá, seguramente va a haber un Puerto Madero o algo muy similar allá, que me pareció bueno. Y respecto a lo de las, volviendo a lo de Guernica, si bien tuve una semanita un poco disperso y alejado, ustedes se pusieron a pensar, o yo por lo menos me puse a pensar, y se los transmito, ¿dónde durmió esa gente el día que se fue de Guernica? ¿Dónde fueron? ¿Quién se los llevó? ¿Dónde pasaron las 7 noches desde el jueves hasta hoy? Creo que se hizo un poco cargo Axel, pero no todos tuvieron suerte. Digo esto porque me crucé con gente a través de mi hija, y que no tuvieron respuesta del gobierno. O sea, durmieron en la calle, fueron a lugares donde no tenían más lugar y durmieron en la calle. Y eso no está bueno. O sea, me parece que hay que también, entre nosotros, en estos grupos, tratar de visibilizar eso, para ver de qué forma, manera, modo podemos ayudar a esa gente donde realmente están necesitados. Respecto de... Me quedé pensando con las elecciones de Estados Unidos. Calculo que por ahí lo saben, que hubo 4 presidentes en ejercicio que fueron asesinados en Estados Unidos. Desde Lincoln hasta Kennedy. Hubo 4 presidentes asesinados, donde el último, Kennedy, no se puede saber quién lo asesinó hasta 75 años pasados su muerte. O sea, eso es los que se llaman la cuna de la democracia, hacen cosas como esa, no más allá de invadir países y todo eso. Pero digo que ellos mismos se mienten ellos mismos. O sea, por 75 años, yo voy a cumplir 75 años, yo no sé, del 63, ojalá llegue para saber quién mató a Kennedy, por ejemplo. Y algo que pasó respecto con el tema de las desigualdades. Perdón, Jorge, ¿por qué 75? Porque así lo dispuso la Corte Suprema, que no se pueden abrir los archivos del juicio por 75 años. Porque supuestamente ellos deben estimar que en 75 años van a estar todos muertos los que causaron eso.
que en los últimos 50 años, quería decir, lo que pasa en el mundo es que es un mundo mucho más desigual. Y eso es lo que nos está pasando como sociedad. Si nuestros hijos, nuestras hijas quieren comprarse una casa, no pueden, no llegan, por más que trabajen los dos, si están en pareja, por más que junten la plata que tengan que juntar, todo el sueldo completo, tienen que juntar por lo menos 30 años de sueldos para poder llegar a una casa de $50.000. Y eso es lo que está pasando, que el mundo está mucho más desigual desde la década del 70, porque en la década del 70 pasó que el gobierno de los Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, hicieron un convenio donde a partir de ahí nació el petrodólar, y para que todos los barriles del petróleo del mundo se vendan en dólares y la Reserva Federal pueda emitir dólares. Pero ¿qué pasó con esto? Pasa que en el 2017-2018 el 1% de la población maneja el 82% del comercio del mundo. Y hoy, literalmente, 8 personas tienen la plata de la mitad de la población mundial. Eso es lo que está pasando, que hay mucha desigualdad. O sea, 8 personas no pueden tener la plata de 3.500 o 3.700 millones de personas. 8 personas. O sea, me parece que hay algo que está pasando por ahí de estos últimos 50 años que nos pasó por arriba. O sea, no sé si no nos dimos cuenta, no sé si no supimos ponernos a luchar contra eso, pero lo que está pasando es que es muy, muy desigual el mundo, salvo, y que ninguno habla, los países nórdicos. Salvo... Me quiero ir a vivir a Dinamarca. ¿Eh? Me quiero ir a vivir a Dinamarca. Bueno, en Dinamarca, Finlandia, Noruega, todos esos lugares, Finlandia creció en apenas 40 años. Finlandia hoy es el país número 3, y Finlandia no tenía nada, no tenía recursos, no tenía nada. Pero más allá que hay un Estado muy presente, esos países se quedan, de cada 100 pesos que uno cobra, el Estado se queda con 65. Bueno, sobre esos procesos, para mí, disculpame que te interrumpa un cachito. No, por favor. Porque me parece que sí, que para que no quede como un optimista ciega, quiero decir que soy optimista en muchas cosas, pero tampoco voy a negar la realidad, lo que pasó en Guernica, lo que pasa en la calle todos los días. O sea, a mí esta semana me pararon 2 personas, igual, o sea, clase media pidiéndome plata, digamos. La situación está realmente crítica, mal. O sea, hay mucha gente que está durmiendo en la calle, mucha gente que está quedando sin laburo, están cerrando las pensiones donde vive la gente. Y lo que vos decís es verdad en relación al que el dinero está concentrado, y lo que yo venía pensando en estos días, y que se lo comenté a Jorge, es cómo nosotros podemos hacer para generar, porque, y esto era lo más, perdóname que te interrumpa, pero era lo más importante que yo quería decir con relación a las bases, porque se presenta muchas veces la discusión de que no hace la famosa correlación de fuerza, que ya me tiene hasta acá el tema de la correlación de fuerza, porque no sé de qué fuerzas están hablando cuando hablan de la correlación. Porque si la fuerza de las que ellos hablan es la que se sientan en una mesa 5 personas y que especulan una fuerza que no sé de dónde sale, si sale del bolsillo, si sale de las carpetas, si sale de dónde sale esa fuerza con la que tienen que tener la correlación para tomar las medidas, yo creo que no es posible llevar adelante realmente medidas que sean revolucionarias si no tienen el acompañamiento de la base. Por eso la base tiene que estar anticipada. Yo creo que el problema de comunicación que nosotros tenemos con el gobierno es que el gobierno no nos anticipa. Nosotros no estamos preparados para las medidas. Llegamos cuando todo ya está roto. Entonces, te agarra de sorpresa, tenés que resolver, tenés que contestar, tenés que entender. Son un montón de cosas que no funcionan. Entonces, si nosotros podríamos, por eso una de las cosas que pretendíamos hacer con este espacio era hablar de la reforma judicial, cuestión que quedó al margen. Ya nadie está hablando. Entonces, si no está en la agenda, si no está en la base, ¿qué reforma judicial podés hacer? ¿Qué reforma constitucional? Nosotros tenemos un problema ahí donde es necesario que la base esté fortalecida en esta cuestión de que hay que ir contra los poderosos.
¿Cómo hacemos para que la base comprenda que acá hay que ir, no sé, con los bancos, con Techín, con Coto, ¿cómo hacemos para que eso? ¿Cómo hacemos? Hay que hacer un trabajo ahí, para que esa decisión, cuando se tome, esté sostenida en la base. Si no está sostenida en la base, no sirve. Y estas medidas de hoy son de sacarle plata a la gente que tiene para darle a la que no tiene. La que estamos esperando la plata, estamos desesperados por salir a la calle a bancar al gobierno en una medida que vaya a fondo, pero no sé si somos tantos. Entonces yo creo que en el mientras tanto, en vez de sentarnos a amargarnos porque la cosa no avanza, porque no vamos a poder resolver ningún problema, no solo de los Guernica, no vamos a poder resolver ningún problema si nosotros no conseguimos la guita para hacerlo. Hay que conseguir la plata. Tienen que decirnos por dónde la van a ir a buscar, así nosotros podemos armar el terreno en cuanto a lo que tiene que ver con el sentido, para que esas medidas puedan ser, yo la pueda discutir con Johnny en la verdulería. Y también sería interesante saber qué pasó en estos países nórdicos, cómo fue que ellos pudieron avanzar en esa dirección, qué pasaba socialmente, qué movimiento político hubo para que eso pudiera pasar. Porque acá me vengan... No sé, tiene que haber alguna cosa. Se sentaron todos en una mesa y se pusieron todos de acuerdo. Todos. No sé si dice ser así, ¿no? ¿Algún hecho social? Bueno, algo tuvo que pasar. Una historia muy turbulenta. Bueno, este país, y no cuenten conmigo para más sangre. Yo más sangre no quiero. Si es por sangre, perdón, prefiero seguir a pata. ¿Puedo meter un bocadillo respecto a esto? Sí, Hay una cosa que explica Mario Riorda, que es un especialista en comunicación política y comunicación gubernamental, que habla de los mitos de gobierno, que es una necesidad que los gobiernos tienen, plantearse una idea desde la mitología de lo que van a dejar para avanzar en torno a esa situación, digamos, no sé, las 3 banderas justicialistas formarían parte del mito de gobierno de un gobierno peronista, vamos a decir. Y él ponía el caso de una cosa que ocurrió, una operación, que esto que decís, ¿cómo puede ser que hacen esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo hicieron los nórdicos? Y él pone el ejemplo de Estonia, que él dice, Estonia se empezó a presentar hacia el resto de Europa, dejó de pensarse como un país báltico y postsoviético y pasó a pensarse como escandinavo y pre-europeo. Se paró desde otro lugar como de cara al resto de Europa. Es solo una operación cultural, simbólica, pero desde la perspectiva de construcción estratégica del gobierno. Dejó de pensarse, repito, como báltico y postsoviético y empezó a pensarse como escandinavo y pre-europeo. Esa transacción es lo que construye el mito de gobierno, en el cual nosotros no formamos parte, pero supongo que desde la base también podemos construir una mitología que es la que nos permite militar todos los días y creer que podemos liberar la patria, digamos. Ahí hay una cosa rara porque se mezcla, digamos, la ficción o lo simbólico, más que la ficción, con las necesidades de la realidad. Y entonces me parece que es un brete y un desafío poder desenmarañar esto que es tan complejo y que coincido. Por eso solo quería agregar porque me parece que sí, que es un rebardo poder desenmarañar. Habría que ver, ahí te paso Jorge, Medina, sí. Habría que ver posta, a mí me interesaría, no sé dónde está ese material, porque por ejemplo con Borges... Lo busco, me comprometo a buscarlo y te lo paso. Bueno, pero ¿qué hechos, o sea, cómo llegaron hasta ahí? Porque si no, uno dice, pero resulta que mataron a cuántos para llegar hasta ahí. Entonces, hay que ver en su contexto y en su línea histórica cómo se van dando los procesos. Creo que nosotros tenemos una cuestión en relación a la reparación histórica, a los derechos humanos, al no conflicto bélico, no conflicto porque la mayoría de la inmigración que llegó acá vino escapando de la guerra, o sea, que predisposición a la guerra mucha no había, salvo que sea para liberarnos, no había. Malvinas, bueno, ya sabemos lo que fue, cómo fue. Entonces, nosotros somos un pueblo de paz, somos un pueblo, ¿no?, distinto a otros. Perdóname, Jorge, Medina. Perdón, lo último, ¿puedo decir lo último? Sí, con respecto a vos de las bases y todo eso, para terminar, es que lo que tenemos que hacer es lo que hizo Axel. Axel, entregaron el gobierno, dejaron el gobierno el 10 de diciembre del 2015 y el 11 de diciembre Axel se subió al Clio. El 11 de diciembre Axel se subió a un Clio y empezó a visitar pueblo por pueblo. O sea, no fue un año después, 2 años después. Exactamente 24 horas dejó pasar Axel y se subió al Clio y empezó
hacer este raíz de todo, de pueblo por pueblo en todas las provincias de Buenos Aires. Bueno, eso, compañeros, gracias. Muchas gracias. Me alegra mucho lo que dijiste. Buenísimo. Gracias. Che, me encanta cómo se van articulando los temas desde las distintas miradas. Me hizo acordar a un ejercicio que nos hicieron en un curso que hice hace un par de años, o 3, donde daban un problema de un grupo de astronautas perdidos en Marte que tenían que hacer, bueno, no sé, bueno, tenían unas ciertas cosas para usar y tenían que usar determinada cantidad de cosas. Hicimos todos la solución individual, había una evaluación respecto de cuál era la solución óptima, y después hicimos por grupos las soluciones colectivas. Las soluciones colectivas, todas se acercaron más a la solución óptima que cada una de las individuales, sin ninguna excepción. Funcionó así. O sea, la evaluación colectiva de los problemas produce soluciones mejores que cualquiera de la mejor solución individual, siempre. Es casi una ley natural, digamos. Sí, se puede hablar de ley natural. Rapidito voy a hacer porque ya es medio tarde. Utopía, distopía, que se habló mucho, y optimismo. Son 3 palabras que, a mi entender, no están en el mismo eje. La utopía, en tanto realización, es esencialmente distópica. O sea, no existe, no hay utopía posible, porque la utopía es personal, no puede existir una utopía que sea colectiva, porque si es utópico es totalitario, es todo, y todo no se puede porque hay otros. Entonces, tanto utopía como distopía son la misma merda, son 2 caras de la misma moneda. El optimismo es, a mi entender, obviamente, yo no estoy pretendiendo escribir pensamiento universal, un mundo feliz de Huxley, por ejemplo, que un mundo feliz, y terminás dándote cuenta que ahora que estrenaron la serie, está buena, está bien hecha la serie, es una reverenda mierda, y vos te querés matar, decir un mundo feliz, este era un mundo feliz, me quiero morir, porque eso es lo que es. La utopía la pensó alguien para otros, y así no sirve, porque entre todos tenemos que construir algo que sea posible, alcanzable, realizable, y que esté un pasito más allá de donde estamos ahora. Si no, es la negación de la acción directamente. Bueno, la narrativa de los medios. ¿Y cuál es la patria esa que es el otro? Es el lugar donde todos podemos compartir, o sea, ir de a poquito. Yo, la imagen que me hago yo cuando digo la patria realizada, es una patria donde yo puedo caminar libremente por todos lados, andar libremente por todos lados. Yo no puedo ir a Fuerte Apache, yo no puedo entrar a la Villa 31. No soy libre de hacerlo. Sin consecuencias. ¿No? Tengo que hablar desde mi posición, lo siento. No puedo hablar desde la posición de alguien que vive en Fuerte Apache o en la Villa 31. No sé qué quiere. Pero esa es parte de mi país y son grandes partes de mi país a las que yo no puedo acceder. Y quiero ir y verlo bien, porque además para la vista, para una concepción... En el sentido de saber de qué se trata, digamos. A eso te refieres. Vos lo decís en el sentido de saber de qué se trata, cuál es la realidad. Por un lado eso, pero por otro lado, además, configurar una sociedad en la que la mayoría, qué sé yo, todos no se puede, pero que no haya semejante desigualdad como creo que hablaba Jorge recién de eso. Y entonces, la utopía no es el objetivo. Y la distopía, bueno, ¿es un miedo? Sí, pero a mí me dan miedo las 2 cosas. O sea, a mí a lo que me refiero cuando hablo de ser optimista no es estar más cerca de aquel horizonte utópico, sino
estar en un estado de situación que el colectivo evalúa, entiende y que todos entendemos que es mejor para todos, con esfuerzos, sacrificios y beneficios. Pero a más que eso, nadie puede aspirar. No podemos, si no es la soledad, esa utopía donde todos somos felices, comemos perdices. No, porque no nos gusta a todos lo mismo. No queremos todos lo mismo. Entonces tenemos que construir algo aceptable para una gran mayoría. Y por cerrar todo, un poquito lo que vos decías de que no estamos tan mal como sociedad en la Argentina, porque nosotros juzgamos a los militares, cosa que otras sociedades no hicieron. A los militares, a los nazis no los juzgaron los alemanes, tampoco. No digo que Alemania no lo haya logrado, no quiero decir nada respecto a los alemanes, pero nosotros sí juzgamos a nuestros asesinos. Lo hicimos nosotros, y eso es algo que está logrado. No podemos juzgar ni nos imaginamos hoy que esté preso Magneto. No sé, eso no lo podemos imaginar. Y eso me parece que sí es una alerta, porque nosotros podemos decir, sí, vamos a juzgar a los militares, a los cómplices civiles, a todos, pero hasta ahí. A Magneto no. A Magneto no lo vamos a meter preso. Ni lo piensa, nadie lo piensa. Pese a que hayan perdido en este momento, y creo que yo también coincido con es que después del 17 de octubre y todo, la inyección esa que puso las cosas de optimismo, que puso las cosas en su lugar, ¿cómo es? Dejó a la Oppo Corpo, como le digo yo, sin eje donde articular su maldad. Entonces está Patricia Bullrich diciendo cosas en la televisión que vos la mirás y está realmente loca, se volvió realmente loca. Dice, está hablando de un mundo que no existe, ¿no? Entonces me parece que lo que logramos es un poquitito orientar el discurso, el mensaje hacia las cosas que necesitamos y que queremos hacer. Y los terraplanistas, bueno, con lo de la vacuna, tengo un amigo ahí, amigo muy querido de la adolescencia, que me manda un mensaje donde dice que el Premio Nobel de Biología de 2018 acaba de decir que las vacunas son una porquería y hacen esto y lo otro. Me pongo a buscar, el tipo ni siquiera trabajó en China, es mentira, es todo mentira. Y bueno, y digo, ¿qué le puedo decir para convencerlo? Bueno, le mandó la desmentida que salió en Clarín. Mirá, Clarín salió la desmentida. Y me dice, ¿y cómo no lo van a desmentir si la muerte de los... Bueno, ya está. Ni Clarín, ni a Clarín que lo desmiente, ¿le crees? Bueno, pero esos son los menos. Hay que ir por Bueno, lo que... son los menos, pero son los menos, son de pueblo. Te digo que entre desarrollos son muchos así. Y bueno, eso nada más. Lo que quería rescatar es que optimismo no es ir hacia la utopía. No, yo no quise decir eso. ¿Yo dije? No sé, pero por ahí queda en mente y yo quería que estuviera dicho. Para mí el optimismo apunta a otras cosas realizables, posibles y pasibles de ser realizadas por nosotros. Perfecto. He dicho. Y ahora Bueno. Cata me vino a reclamar que es la hora de la cena. Escuchen, ya van a ser 2 horas. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero decir algo. Bueno, y Juan Carlos primero, Euge, después Juan Carlos. Cortito. Una conclusión que saqué esta semana, porque para mí el peronismo es una forma de vida, digamos, y es una forma de vida a veces a costa de los intereses propios, digamos, y de uno. Y poniendo en contexto un poco la pandemia, bueno, viene a cuento de una discusión que se armó en un grupo de WhatsApp de la comunidad educativa de mi hijo, que es muy progre, y surgió un debate muy interesante, muy agitado, en donde quedaron expuestas un montón de ideas y de personas respecto de
bueno, ¿hasta dónde? Digo, ¿hasta dónde soy de izquierda, peronista? ¿Hasta dónde defiendo al laburante? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder? Y cuando me toca mi interés, ¿no? En este caso, los hijos, las hijas que están volviendo a la escuela, que están volviendo a... Y un comentario que me hizo salir fuego, que fue una persona que dijo, bueno, pero si todos los laburantes están volviendo a la fábrica y nadie se está peleando. Como esto, bueno, si las fábricas están volviendo y... No, se escucha alguien hablando atrás. Alguien tiene un Sí, micrófono abierto. Juan Carlos tiene abierto el micrófono. Juan Carlos. No. ¿Sigo? No, quería comentarle que nuestro gobernador, que es de Forca y forma parte de la Alianza del Gobierno Nacional, ya hizo un acuerdo con Rusia para 150.000 dosis de la vacuna. Y estas son cuestiones de voluntad política de querer hacer las cosas. Y él lo hizo, y si sale bien, yo que vivo acá estamos contentos. ¿Qué le puedo decir, muchachos? Esto es así. Y después por ahí yo lo escucho atentamente, y yo entiendo y comprendo la centralidad que tiene Capital Federal. Pero si ustedes miran el mapa bicontinental, Tierra del Fuego es el centro, y si ven ese centro van a ver el mar. Y nosotros, todas las soluciones que necesitamos, que es plata para resolver todos los problemas, además de sacar a la oligarquía y todo eso, está en el mar. Así que miren el mar, miren el mapa, y ahí están las cosas. Nosotros no necesitamos, como contraofensiva a la base nuclear y militar que hay en Malvinas, tener otra igual. Nosotros tenemos que tener el cruce por agua argentina, tenemos que tener el ELMA, tenemos que tener costumbre de comer pescado, tenemos que ver que todos los países de Europa vienen a pescar acá clandestinamente con permiso de ingleses y se llenan de plata. Esa plata es nuestra. Pero para que nosotros tengamos soberanía de eso, tenemos que tener barcos, tenemos que tener esa recuperación del mar. Que Perón en su momento lo hizo, y existía el ELMA, existía todo eso. Tenemos que tener esa mirada. Y después otras regiones tan alejadas como son el noroeste con el litio, bueno, lo que pasó en Bolivia tiene que ver con eso, chicos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver de que la solución no está en la concentración en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, sino en la riqueza que tiene nuestro país. Y yo que soy patagónico, el tema de Garmica es un chiste porque acá tenemos terreno para regalar inmenso. Entonces tenemos que tener otra mirada, nada más. Uno que está acá lo ve porque tiene esa posibilidad de ubicación estratégica de verlo. Sería importante que de Buenos Aires o de otras zonas del país también lo puedan ver, y por ahí pasa, yo creería, la gran mayoría de las soluciones. Si ustedes investigan la cantidad de plata que implica de beneficio que tienen los piratas en Malvinas, hoy los habitantes de Malvinas, los helpers, son suizos. Y eso lo hace a costillas de robarnos nuestra riqueza. Buenísimo, Juan. ¿Sabes qué? Aprovecho, justo ahora Euge tiene que terminar porque estaba hablando y hubo un problema técnico, pero sí me interesa avanzar con ese tema, si hubiera alguna persona que pudiera hablar, porque creo que hay algo no resuelto con el mar, ¿no? Cuando se provincializó Tierra del Fuego, quedó algo pendiente con el mar, ¿no? Tenés apagado el micrófono. La provincialización ha sido un tema importantísimo que después de la guerra de Malvinas fue el hecho soberano más importante. Como decía antes, el concepto de territorio quiere decir que es del que lo tiene. Entonces, por eso perdimos la Pictonina Nueva, porque había un arriero chileno ahí que la Armada chilena le llevaba cosas. Nosotros acá, si no teníamos la ley de promoción, si no teníamos cosas fiscales importantes, no venía ningún argentino. Esta es nuestra realidad. Entonces, Perón en su momento, y por ahí, bueno, esta llegada a vos fue cuando yo te pregunté, ¿viste el plan quinquenal? Y ya en el 45 Perón pensó cosas para Tierra del Fuego, que no éramos nada, éramos 3 pelagatos. Pensó en el Banco Nación,
pensó en obra sanitaria, pensó en asfaltar de San Sebastián a Río Grande. ¿Y cómo será que nosotros entregamos territorio? El gobernador era un gobernador militar de la Armada, que es la que tiene presencia. Y como se robaron la plata esa, a Perón nunca lo dejaron venir a Tierra del Fuego. Llegó hasta Gallego. Así que fíjense en ustedes cómo estas cosas del manejo y el control es importante de abajo hacia arriba para que las cosas se concreten. Pero si yo le estoy hablando, si del 46-47 en el plan quinquenal ya había una visión de país y de lugares extremos como es Tierra del Fuego, eso es lo mismo que tiene que pasar ahora. Bueno, nosotros no solamente somos atrevidos, hace poquito una organización de base en la que formo parte, Malvinera, que es el Observatorio Malvina, le pedimos al gobernador que le pida a los legisladores que esto a la vez le dé mandato a los diputados y senadores, que el presidente de la Nación cumpla con el acuerdo que hizo el electoral como presidente y nuestro gobernador de derogar el Madrid 1, el Madrid 2 y el Foradón Duncan, que son las trabas burocráticas que hacen que los ingleses hoy no estén manejando como lo hacen porque lo permitimos. Que eso es, lamentablemente, desde la época de Menem, la firma de la derrota de la guerra de 1982 de Madrid, que muchos de nosotros no sabemos, pero que ahí está claro. O sea, muchos acá, y por ahí los compañeros más viejos, decimos, no se hace mal la colimba por Carrasco. No fue por, lamentablemente, lo que le pasó al soldado Carrasco. Formaba parte de ir disminuyendo la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. Y una era los soldados, el servicio militar obligatorio. Pero bueno, así siempre fuimos engañados. Por eso por ahí es importante hacer el revisionismo y plantear y replantear nuestras cosas. Eso nada más. Gracias, compañero. Buenísimo, Juan, gracias. Es para seguir hablando. Eugen, disculpa. Cierro con algo cortito. Digamos que están quedando expuestas muchas cuestiones que tienen que ver con la desprotección del laburante, y esta semana, de hecho, hubo muchos despidos. Ahí, bueno, se están rescindiendo contratos de muchos, de muchas empresas, de muchos laburos, y lo que quería decir es simplemente eso, como defender al laburante. Lo tiene que hacer los sindicatos, ¿no? Que están, algunos están durmiendo, aparentemente. Pero bueno, nosotros como lo tenemos que hacer como peronistas, digo, defender al laburante, defender al trabajador, incluso en este momento en el que por ahí toca mi interés individual, ¿no? Bueno, yo necesito alguien que cuida, necesito que los pibes vuelvan a la escuela, digo, en este contexto, pero bueno, no podemos exponer y dejar que el laburante se exponga de esta manera, que no sea cuidado, y entonces ahí me parece que eso, simplemente como estar siempre del mismo lado, ¿no? Estar siempre al lado del laburante, aun cuando mi vida sea un quilombo y lo que sea, que tenga que ceder, y veo que hay mucha gente que de repente, bueno, empieza como a tamalear, ¿no? El ego es el ombligo el ombligo en Capital Federal, ¿no? Que es además una ciudad muy ombliguista. Bueno, es lo más importante, bueno, mi ombligo, mi estabilidad psíquica, emocional, en esta pandemia, bueno, no. La estabilidad psíquica y emocional tiene que ser la primera que tiene que estar cuidada y contemplada, es la del laburante. O sea, y no podemos olvidarnos de eso, digo, como militantes, como peronistas. Simplemente. Buenísimo. Es así. Ojalá nuestros sindicatos hagan la unidad también que hace falta para generar la presión que necesitamos para que las empresas empiecen a desbordar un poco y a derramar eso que en algún lado tienen escondido y no quieren largar. Así que más vale que lo vayan largando. Bueno, estuvo muy largo hoy, me parece que estamos todos medio cansados, pero bueno, a mí esta semana me dio como que, bueno, se puede vivir un poco más tranquilo, no tan alterado, y nada, y pensando, quizás se extendió porque tenés tiempo para desarrollar un poco más y pensar, hay conceptos que hay que reforzar, hay que seguir trabajando, me parece, con esta idea de utopía, optimismo, soberanía, amor propio, una mirada de nosotros mismos, pensar
esas construcciones que tanto alabamos, cómo llegaron, cómo se dieron, por qué sucedieron, por qué no pueden suceder acá. No es porque seamos tontos, seguramente, tiene que haber alguna otra cosa. Y está bueno que vayamos ahondando sobre eso y conociéndonos un poquito más. Y esto de federalizar ayuda, a mí me parece que están buenos los aportes. Gus hoy no pudo venir porque en Entre Ríos no había, en Paraná no había internet, la empresa con la que él se sirve. Así que bueno, pero va a estar la semana que viene y está bueno porque hay que empezar a pensar el mapa completo, eso es verdad. Hay que pensar el mapa completo y las riquezas de Argentina son un montón. Y bueno, hay que estar organizados, pero siempre de manera proactiva y sin tantos señalamientos y más de tratar de comprendernos y avanzar, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Mañana se cumple 200 años que se izó por primera vez la bandera argentina en Malvinas, así que es un día importante. Y mañana en nuestro gremio, la bancaria, cumplimos 96 años de acción gremial, así que mañana es un día importante. Otro día nos contás la historia del Banco de Tierra del Fuego, que es muy buena también. El secretario general adjunto de la bancaria, el compañero Andrés Castillo, es un sobreviviente del grupo Cóndor, de esos compañeros que agarraron un avión de aerolínea y se fueron a Malvinas. Así que tenemos historia malvinera dentro de nuestra organización gremial. Que teníamos un bancario, tendríamos que hacer alguna especie de inteligencia porque los bancos nos están matando, no sé ustedes. No, por eso. Soy bancario, no banquero. Por eso, no, si no ni te lo diría, pero al ser bancario, alguna información más tendrás como para ver cómo hago yo para vivir sin tarjeta de débito y con el turno que para darme la tarjeta de débito me la quieren dar el 27, no puedo, digo, no hay forma, no sé, voy a hacer un piquete, me voy a tirar a llorar en el medio de la calle esa hasta que alguien me dé la tienen ahí, que me la tiren así de lástima. Bueno, chao, chicos. Bueno, gracias a todos, todas por estar. Nos vemos, Salo. Te quiero escuchar, hace un montón que no te escucho. Besitos. Buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Gracias, chao, chao. Buen fin de semana, compañeros. Chao.